ecológica es sin lugar a dudas un indicador de sostenibilidad que debe ser de vital importancia para los países y el desarrollo de todas las políticas públicas justamente dirigidas a que los ciudadanos puedan contar con estilos de vida sostenibles. De eso vamos a estar hablando en este momento. ¿Qué es necesario para que en el Estado venezolano tome conciencia sobre la importancia de manejar este concepto? Bueno, primero el Estado venezolano debería, en ese sentido, encuadrarse en lo que la Constitución establece en sus artículos 127, 128, 129, los artículos referidos al ambiental, y precisamente en el 128 dice que el Estado está obligado, y así establece la Constitución, a desarrollar una política de ordenamiento territorial basada en el desarrollo sostenible. Una política de ordenamiento territorial en este momento debería por lo menos considerar dos grandes aspectos. Primero, la soberanía alimentaria, que a mí me parece un tema crucial. Nosotros, si queremos ser país independiente, desarrollado, ningún país ha sido independiente y desarrollado si depende de sus fuentes de alimentación de otros países, pues. Entonces, sobre esa base, nosotros deberíamos tratar, el artículo además 305 de la Constitución también obliga al Estado a desarrollar la agricultura sustentable, la agricultura que se adecue a las posibilidades y limitaciones de nuestra ecobase tropical. Como lo decía anteriormente, eso nos lleva a reorientar mucho nuestros hábitos de consumo, no trayendo cosas, ¿verdad? O no trayendo alimentos que no están dentro de la dieta, pero incentivando estos alimentos, como puede ser la yuca. Nosotros somos vecinos del país, todavía los buñuelos de yuca en Brasil se utilizan en la cotidianidad. Tenemos el pan de yuca, tenemos el casabe, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no? Ahora entiendo que hay una de estas cadenas de comida rápida, de pizzería, que tiene finalmente una pizza hecha de casabe, ¿no? Estimular el consumo de lo que producimos. De lo que producimos y la producción también, ¿no? Así es. Cuando uno habla de esto, dice, pero eso nada más para el interior, no. En la región metropolitana de Caracas, nosotros con los estudiantes de la maestría de planificación ambiental integral del ambiente, pudimos establecer unas primeras estimaciones y resulta que la región metropolitana de Caracas pudiese, ¿verdad?, ser soberana en cuanto a su producción de yuca. Recordemos que nosotros tenemos en Barlovento 2.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, de reserva agrícola, y esos suelos de Barlovento, por ser de piso bajo, son extraordinarios para acá. La otra política que debería inmediatamente estimular es la reforestación. Nosotros no podemos seguir permitiendo, ¿verdad?, que nuestra masa vegetal, nuestros bosques, sobre todo en el norte, siga desapareciendo cuando tenemos además problemas en nuestras cuencas hidrográficas. Sobre todo las cuencas altas deberían ser reforestadas. Nosotros deberíamos tener un plan masivo de reforestación, lo que hace la Misión Árboles, tratar de potenciarla a la enésima potencia. Se está hablando, ¿verdad?, de la necesidad de sembrar alrededor de 6 millones de hectáreas. Además de que esto contribuiría a todo lo que sería la absorción del dióxido de carbono que estamos generando sobre todo en esta región norte del país. ¿Qué tiene que ver con, digamos, todo lo que sería el consumo de energía y justamente sobre este tema, las emisiones de dióxido de carbono? ¿Qué iniciativas deberían surgir por parte del Estado en torno a lo que sería el manejo del sistema de transporte público que, digamos, bien nos limita a los venezolanos de poder reducir nuestra huella ecológica en ese sentido? Bueno, el transporte es uno de los elementos más importantes en la producción de CO2 y de gases invernadero, pero no es el único. Yo creo que es importante, pero digamos, hay que ver el concepto global de la ciudad misma como está organizada, ¿no? Hay quienes dicen que la batalla contra el cambio climático se va a librar en las ciudades porque son las ciudades que producen más del 60%. El 70% de acuerdo del CO2. Un hábitat. Consume 40% de la energía y produce como el 40% de los residuos. Entonces, es allí donde tiene que estar la batalla. Y hay una iniciativa muy interesante que se han hecho en el mundo. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa que se llama Ciudades Emergentes y Sostenibles, donde están metidos todos los países de América del Sur, salvo Venezuela, y casi todos los países de América Central. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los propósitos? Ellos hacen un diagnóstico de la ciudad en los indicadores más importantes ecológicos, en desarrollo urbano y de gobernanza, porque además esto hay que verlo completo, no solamente las iniciativas que dependen del comportamiento de la persona, sino cómo la gobernanza ayuda a que esto, si no hay apoyo de la parte gubernamental, de la normativa, como mencionaba Antonio,
el esfuerzo que podamos hacer nosotros, digamos, se perdería. Se queda corto. Entonces tiene que haber un diagnóstico de cuáles son los principales problemas en cada ciudad, que es lo que hace el BID, y sobre eso atacar, digamos, muy enfocadamente sobre esos problemas que atañen a cada una de ellas. Nos quedan muy pocos minutos. El manejo del agua, digamos, a manera particular, el individuo, ¿qué puede hacer para reducir su huella ecológica allí? Bueno, claro, el individuo tendría que tratar de reciclar, pero tampoco nuestra normativa permite el reciclaje, porque como le decía anteriormente, nuestra normativa en términos de suministro de agua nada más diferencia entre aguas blancas y aguas grises, y aguas residuales. Lo importante es empezar a introducir el concepto de aguas grises, y por el otro lado, la vieja tradición española, ¿verdad?, de la utilización del agua de lluvia, nosotros deberíamos incentivarla. De hecho, hay sectores en el país, hay lugares en el país que eso se hace. Por ejemplo, un lugar tan seco como el de Paraguaná, el aprovechamiento de agua de lluvia es capital, ¿no? Bueno, ahorita con cambio climático allá han habido situaciones de inundación. Entonces, el aprovechamiento del agua de lluvia es importante, pero claro, eso individualmente no todo el mundo lo puede hacer, y si son edificios grandes es mucho más complicado. Ahora, la persona que pueda estar en una vivienda unifamiliar, bifamiliar, podría empezar a hacerlo y podría empezar a pensar en todo su sistema de recolección de agua de lluvia, que por lo demás, sociedades muy industrializadas, muy avanzadas, que están en un tope, ¿no?, también de planteamiento con respecto a la necesidad de conservación y protección de naturaleza, como puede ser los canadienses, lo hacen, pues. Ahora bien, los edificios, digamos, ecológicos o edificios verdes, ¿en qué consiste esto? Bueno, el edificio verde, para decirlo en términos muy coloquiales, es un edificio que es sostenible, que hace un uso muy eficiente de los recursos de agua, de energía, de residuos y de impacto ambiental. Es decir, el edificio, cuando se concibe para que sea sostenible, tiene que tomar en cuenta el entorno donde está y cómo se vincula con la ciudad, en la movilidad, en la seguridad, en la biodiversidad. Es decir, es un concepto muy amplio que no solamente incluye lo verde, como la gente piensa que es la vegetación, sino también su relación con la ciudadanía. ¿Es factible eso hacerlo acá? Hay ya en el mundo existen normativas, existen proyectos que apuntan hacia eso. En Venezuela estamos comenzando, yo coordino un proyecto que se llama justamente Edificios Sostenibles para Venezuela, pero hay ya iniciativas particulares, aunque se requiere, vuelvo a repetir, el apoyo de la gobernanza para esas cosas, de la normativa que incentiva este tipo de cosas. Así es. En resumidas cuentas, además, no solamente la labor que nosotros realicemos como individuos es lo que nos va a llevar, a final de cuentas, a reducir el impacto de nuestra huella ecológica en el planeta, sino también esa parte de cómo se pudiera o se tiene que involucrar, pues, el Estado para contribuir en el diseño de políticas, de una serie de iniciativas que nos permitan, pues, vivir y tener estilos de vida sostenibles. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, como siempre, amigos, muchísimas gracias por estar allí, como todos los días. Recuerden que el ejemplo empieza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos.